La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos a una nueva tertulia de ITNIC. Estamos aquí una semana más con César Miguel Áñez, Jordi Romero y Pep Viladomat. ¿Qué tal, Pep? Muy bien. Pep es el invitado especial de esta semana. Es socio en McKinsey, ¿no? Y previamente te has dedicado a montar Corporate Venture Builders, ¿no? Y de hecho McKinsey te ha comprado tu Corporate Venture Builder y ahora gestionas el Corporate Venture Builder de McKinsey. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Corporate Venture Builder? Bueno, antes de todo esto fui emprendedor durante muchos años también, inversor y muchas otras cosas, ¿no? Que es lo que me llevó a hacerlo del Venture Building. Pero el Corporate Venture Building, en esencia, es colaborar con con corporaciones para montar startups. La idea es que para ganar agilidad, las grandes corporaciones pues necesitan generar nuevos negocios, tener esas pequeñas lanchas, ¿no? Investigar cosas a más velocidad, ser más ágiles, y la forma de hacer eso es montar negocios. ¿Tienes ejemplos de corporates que hayan montado negocios con éxito con estos Corporate Venture Builders? Sí, totalmente. Por ejemplo, es que el tema es que, por ejemplo, en McKinsey esto no lo hemos contado nada bien, en realidad, ¿eh? Pero durante los últimos 3 años hemos estado involucrados en más de 500 nuevas ventures con corporaciones en diferentes capacidades. O sea, 500 startups con corporaciones. 500 startups con corporaciones. Hay varios unicornios. Muchos de estos siempre tendemos a dar el crédito al partner, al cliente. Que es el corporate. Que es el corporate. Y no somos muy discretos con ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces no podemos hablar mucho de casos, pero hay alguno interesante, ¿no? Sin dar nombres concretos, pero por ejemplo con una petrolera potente. Británica. Británica, por ejemplo. En el tema este de la transición energética, pues les ayudamos a generar un número de negocios, y uno de ellos en particular pues está ya facturando cientos de millones y está funcionando. ¿Y qué hace esta empresa más o menos? Bueno, esta en particular... Esta es la que factura cientos de millones. Esto era una tecnología que tenían por ahí dando vueltas internamente, que la vimos muy interesante, que estaba acumulando polvo en una estantería básicamente, y pensamos, esto tiene mucho valor, ¿no? Entonces básicamente montamos un negocio de software apalancándonos en esta tecnología, y lo ofrecemos a competidores de la petrolera. Exacto. O sea, McKinsey entra en una empresa, detecta en un armario un proyecto cojonudo que no está generando valor y lo startupiza. Exacto. Lo sacamos fuera y montamos todo ¿Y de quién es propiedad esta startup? De la corporación. 100%. Sí. A veces hay puntos donde incluso la corporación recomendamos que haya un external validation, porque estas corporaciones tienen capacidad de inversión potente. Entonces, si hay que poner 100 millones, 200, lo que sea, pues se ponen, ¿no? Pero a veces le empujamos a que haya un third party, otro inversor que valide que eso tiene sentido. Un mercado de inversores. Exacto, ¿no? Tener un precio de mercado, un punto de contacto con la realidad fuera de su propia existencia, ¿no? Que valide que eso tiene sentido. ¿Y un inversor quiere invertir en una porción pequeña del cap table de una petrolera? La respuesta rápida es no, es muy difícil. Hay muy pocos inversores que les gustan ese tipo de negocios. Eso en mi propia Venture Builder, cuando hacía tenía aquí Wood & Sons, teníamos muchas dificultades en este sentido. Y la razón es porque a veces las corporaciones ponen cláusulas un poco tricky, ¿no? Ahí. Por ejemplo, una clásica... Hicimos esto es pre de McKinsey, y te puedo hablar con más libertad de eso, ¿no? Pero hicimos una no me atrevo a decir marcas, pero es una de tarjetas de crédito, hay dos. Entonces, una de las de tarjetas de crédito, pues montamos una con ellos y una de las cláusulas es no puedes vender a la otra. Entonces, la limita muchísimo los exits. Básicamente, lo único que puede comprar eso son ellos mismos, ¿sabes?
Entonces, esto para un inversor externo, como opciones de éxito, te mata mucho. Entonces, hay cláusulas así que limitan y que es un corsé que llevas ahí que es complicado. Y ahí estás intentando, perdona, saltarte el famoso Innovators Dilemma, ¿no? Porque, o sea, existen razones por las cuales las startups existen. Y una de ellas es que las grandes corporaciones muchas veces tienen mucho a perder y tienen un bias, ¿cómo se dice un bias en español? Un sesgo. Un sesgo muy fuerte a mantener su propia línea de negocio y a no autodisrumpirse. Entonces, ¿cómo haces que se cree una startup desde una corporación saltándote este Innovators Dilemma? Claro, ahí la lógica es que toda corporación, en realidad una corporación no es más que una startup madura en el futuro, ¿no? Digamos, y al final una corporación ha encontrado en algún momento, fue una startup, encontró un nicho de mercado, una oportunidad y creció hasta saturar ese nicho, ¿no? Entonces deja de crecer a la misma velocidad y se queda estancada hasta que muere. Sí, básicamente tiene un timeline muy acotado, ¿no? Lo que pasa es que este timeline se acorta. Ahora, últimamente, en los últimos 40 años hay un trend muy obvio, que es que la velocidad en la que estas ventanas de oportunidad se van cerrando o aparecen nuevas se está acelerando. Entonces, las corporaciones, el tiempo que tienen de vida se acorta. Y la razón es porque la oportunidad de negocio que están ejecutando va desapareciendo y van apareciendo otras, ¿no? Entonces, cuando están en ese punto óptimo de generación de negocio y estables, antes de que decline, las interesantes son las que van explorando nuevas ventanas de oportunidad. Para seguir creando esas S-curves, ¿no? Esas curvas de crecimiento, hay que encontrar esas nuevas ventanas de oportunidad donde puedan seguir creciendo. Pero eso que dices de que van desapareciendo las grandes corporaciones, o sea, habrá casos, ¿no? Habrá Nokia de turno, pero en general, ¿esto pasa así? ¿Fuera del mundo tech? Sí. ¿También? Claro. O sea, una gran corporación que hace tornillos. Claro, sí. Porque, por ejemplo, imagínate una empresa que haga single use, es que siempre hablo en cosas en inglés, ¿no? Pero single use plastics, ¿no? O plásticos de uso, de usar y tirar, ¿no? Dices, es una oportunidad espectacular de los años 70, 80, máxima explosión, tiene mucho sentido, haces tal, pero ahora, ¿qué sentido tiene hacer plástico de usar y tirar? Va a desaparecer. Su time to market, su oportunidad, era clarísima y ya está, ya se fue. Y con los tornillos sí que hay cosas que son más interesantes o que tienen una continuidad en el tiempo más larga, pero al final siempre habrá una innovación, un pegamento que a lo mejor, ¿sabes? Una historia que te permite solucionar el mismo problema de una mejor manera. Aquí en Cataluña hay muchas empresas familiares que tienen más de 100 años de vida, ¿no? Sí, normalmente, si miras las empresas que tienen las más antiguas, hay algunas que tienen 1000 años y las dos que tienen 1000 años hacen vino. Sí, básicamente hay cosas que sí, que tienen un valor así como a muy largo término, pero tenemos números de esto, ¿eh? O sea, básicamente la media de vida de una gran corporación creo que eran 60 años, 67, 70, y se va cortando y ahora está más en 30 y tantos, ¿no? Hay una charla de Warren Buffett, no sé si la habéis visto, en su famosa General Shareholders Meeting que hace en Omaha, que mostraba una presentación donde salían las 20 compañías más grandes del mundo en 2021, hace 2 años, ¿no? Y hablaba de estas compañías, lo omnipresentes, potentes y imposible de disrumpir que eran, y hablaba así todo el rato de lo imposible que era sustituir a estas empresas, ¿no? Y obviamente os podéis imaginar cuáles son Microsoft, Apple, los grandes bancos, grandes compañías de metal, etc. Y después de decir todo esto, hablaba y luego dice, vale, ahora os enseño la misma lista, pero del 89, o sea, hace 30 años, ¿cuántas creéis que estaban en el top 20 de compañías más grandes del mundo hace 30 años y hoy? ¿Cuántas apostáis? ¿De 20? ¿Cuántas se han mantenido en el top 20? Sería la mitad. Yo creo que ninguna. ¿Un cuarto? Ni una. Ni una de las compañías top 20 del mundo en el 89, que tú no habías ni nacido, se mantenían top. De hecho, la mayoría eran japonesas. Era un momento de primacía de la industria japonesa. Americanas había Exxon, General Electric, IBM. Pero no han desaparecido. AT&T, una cosa está en el top 20, pero han caído del top 20. Vale, pero bueno, pero de ahí su hegemonía
pero yo sí que entiendo que desaparecer del top 20 es como desaparecer en cierta forma. O sea, tu hegemonía, tu capacidad de liderar y de cambiar el mundo desapareció 20 de las 20. Y seguro que la 21 seguía, que por eso eligió 20. Pero a mí me chocó porque yo no había dicho ninguna. Yo me pensaba, hostia, de las que hay ahora, hay algunas que son antiguas, ¿no? Pues que es difícil de compartirlo porque es un vídeo, pero claro, Walmart no estaba, por ejemplo. Claro, es que tienen que ser antiguas y haber sido top 20 en aquel momento. Walmart está ahora, no estaba entonces. O sea, de las que hay ahora, Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla, Alibaba, Berkshire Hathaway, estos sí que estaban vivos, Taiwan o sea, TSMC, Visa, JP Morgan, Johnson & Johnson, Samsung, esta no sé qué es, Queichou Moutai, es China, Walmart, Mastercard, United Health y LVMH. De estas, top 20 de 2021, ni una en el 89. Aunque muchas existían, pero ni una se mantiene. Que bueno, va en línea de lo mismo, ¿no? Son momentos de creación de valor. Ahora, por ejemplo, si queremos ir hacia el futuro, ¿cuál sería la siguiente, ¿no? Que eso es interesante también. Claro, ¿qué pasará en 30 años? Pasará, o sea, la charla de Warren Buffett empezaba con esto, ¿no? De las de hoy, ¿cuáles estarán en 30 años? Claro. Esta es obvia, ¿eh? Factoría. Sí, pero no estamos todavía. Exacto. Pues ahora la creación de valor más grande que ha pasado en los últimos 20 años pues son temas de tecnología, obviamente, ¿no? Y ahí hay todos los Big Tech, los Apples y demás. La siguiente ola, según lo que estamos viendo desde McKinsey también, pues va a ser todo el tema de la economía, de la electrificación y de sustainable. Energía. Nuevas energías y todas las consecuencias que eso lleva. Entonces ahí hay varios trillones de dólares para crearse, ¿no? Y estimamos que se van a crear 5 veces más unicornios en esta nueva ola que en los que se han creado ahora en tecnología, ¿no? Entonces es una oportunidad increíblemente grande donde va a pasar muchas cosas interesantes. Y yo me pregunto, ante el Innovator's Dilemma, ¿no? Esta incapacidad de innovar de las empresas o de sacar nuevos productos disruptivos, ¿van a McKinsey? ¿Y McKinsey sí tiene esta capacidad de innovar? Bueno, la idea es que McKinsey siempre se ha dedicado a ayudar a CEOs, solo a CEOs en realidad, a los directores generales de las empresas más grandes del mundo, a pensar y a tomar decisiones complicadas. Ese es el trabajo de McKinsey. Y entonces, incluso fuera de ese círculo, ni tan siquiera hacemos promo, ni nos conocen, ni nos da igual que nos conozcan. Nuestros clientes siempre son CEOs de grandes empresas. Solo hacéis promoción a CEOs. Pues es que ni tan siquiera promoción, porque ya quien tiene que saber quiénes somos, pues ya lo sabe, ¿no? Entonces es así. Es un privilegio, pero es Explica, porque habrá gente que no sabe lo que es McKinsey. Explica qué es McKinsey un poco for dummies. Sí, pues McKinsey tiene 100 años. Empezó con un tipo en Chicago que se llamaba McKinsey y básicamente era una pequeña startup. Ese tipo se dedicaba a implementar, hacía como un accounting strategic, era como pensar formas de optimizar. Bueno, en realidad es que quizá no hace falta irse tan atrás en la historia, ¿no? Pero ese tipo lo que hizo fue básicamente vio ineficiencias en el ejército americano, en supply y cosas de estas, y dice, esto se puede hacer mejor, y creo que estos mismos problemas que tiene el ejército los tienen las empresas, ¿no? Entonces empezó a ayudar a CEOs y directores a pensar mejor y usar su background de ingeniería y de finanzas para ayudar a empresas a hacer eso, ¿no? Pero el crecimiento grande fue luego cuando se fueron a Nueva York con otro partner, y entonces ahí empezaron a escalar esto y a crear un sistema donde se dedicaron a reclutar a PhDs y a gente de las mejores escuelas, entrenarlos muy bien y solo focalizarse en precisamente esto, ¿no? En ayudar a CEOs a tomar las mejores decisiones, más pulcras, más bien calculadas, para hacer los movimientos clave. Por eso se llama consultoría de estrategia. Management Consulting. Management Consulting. Tú no puedes decir esto, pero McKinsey es conocida por contratar gente muy lista y que trabaja muchísimo. Sí. ¿No? ¿Es cierto esto? Ya sé que la primera parte tú no puedes opinar, pero la de trabajar muchísimo sí que puedes opinar. Yo seguramente soy el más tonto de la empresa, pero sí es verdad que hay gente potente. Y sí se trabaja. La leyenda es cierta, sí se trabaja duro. Pero también es cierto que no es tanto por imposición, sino que es como... En realidad las cosas que hacemos son interesantes. O sea, la gente quiere trabajar 14 horas al día, 6 días a la semana. Se parece raro y dices que estamos locos, ¿por qué trabajamos tanto? Pero al final... También cobran bien.
Cobran, pues sí, ¿no? O sea, sí, hay sí. una parte que es un pacto, es un acuerdo. Es un pacto, es un acuerdo. Entonces, pero los retos son retos muy interesantes. Y estar en situaciones tan críticas con grandes empresas que están haciendo un gran movimiento estratégico, estar ahí, entender por qué y, todo, y ayudar y tener un impacto es algo que te anima a poner todas las horas que haga falta, ¿no? Sí, sí. Mi pregunta era entonces... ¿Qué es McKinsey? McKinsey es capaz de encontrar oportunidades Claro. de negocio desde cero y hacer de emprendedor. Entonces, McKinsey tradicionalmente se dedicaba a hacer esto de la estrategia y nos damos cuenta en un momento dado de que la estrategia tiene que incluir una parte de tecnología. La tecnología ya forma parte de la propia estrategia de las grandes empresas, es inseparable. Entonces ahí empezamos a comprar cosas y empezamos a integrar temas tecnológicos. Y ya teniendo temas tecnológicos, luego incluso temas de diseño, y de golpe decimos, tenemos diseñadores, temas estratégicos, tal, tiene sentido orquestar todo este ecosistema que tenemos dentro para ayudar a empresas. Esas recomendaciones que hacemos a las grandes empresas de decir, pues, ¿por qué no abres un negocio de X? ¿O por qué no haces este movimiento? Pues les tenemos que ayudar a hacer eso mejor, ¿no? Y teniendo esos componentes, podemos hacerlo. ¿Y cuál es el riesgo de McKinsey? Exacto. ¿Cuál es el skin in the game? Claro. Claro, skin in the game es una buena pregunta, porque tradicionalmente consultoría es a pago fijo de fees importantes. En este caso se entiende de que se crearía una penalización fuerte a cualquier nuevo negocio si empezamos con fees altos, ¿no? Porque ya empiezas con un negativo. Entonces ahí, como estamos tan convencidos de que lo sabemos hacer y que podemos hacerlo, hay un componente de riesgo importante. Si nos comprometemos, incluso hay sistemas muy creativos de cómo se retribuye, cómo se encaja. Pero si la liáis, imagínate que le dices a una tabacalera que deje de vender tabaco y que venda zanahorias. Y se arruinan. Tenemos unas red lines que de tabaco no podemos... Vale, no, ok. Otro ejemplo. En lugar de vender pelotas de fútbol, venden pelotas de básquet y se arruinan. Vosotros, nos arruinamos con ellos. No os arruináis, porque habéis cobrado la factura. Si hacemos un advisory, le hacemos un PowerPoint y decimos, mira, hemos visto en análisis que tal y que las pelotas de básquet funcionan mejor y tal, pues ahí hemos cobrado, hemos dado un advice y si ellos lo hacen bien y si no lo hacen... Pierdes pues, un cliente. Pierdes un cliente y una mala nota de prensa. Pero si decimos, mira, es que creemos realmente que esto es interesante, tan es así que vamos a dedicar un equipo de 20 personas durante 3 años con vuestro equipo y nos comprometemos en convertir, vosotros también y tal, no sé qué, para esta oportunidad en concreto, ahí está el skin in the game. Y si eso no va, pues no va. Y las dos partes pierden, obviamente. Vale. Sí. Yo no he estado todo el rato con McKinsey, pero sí que tengo una pregunta final. Nosotros somos gente de startups y tú también lo has sido, pero ahora estás en McKinsey, ¿no? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace un señor de McKinsey? En una startup. En un lugar como este. En un lugar como este. Bueno, pues lo que estamos haciendo, pues lo que estamos haciendo es en McKinsey tenemos una práctica que lidero también, en la que ayudamos a startups en fases de crecimiento acelerado, ¿no? Como fast growing ventures. Lo que llamamos es el siguiente estadio de crecimiento, ¿no? Entonces, en situaciones como la que está viviendo Factorial, donde hay un producto excelente y un product market fit que ya está aprobado, hay inversión, pero hay también unos inversores que esperan un crecimiento sostenido de, no sé si 2X, 3X, ¿no? Pero algo que sea potente. No es una trivialidad cómo usar ese dinero y cómo abrir nuevos mercados. Entonces ahí tenemos muchos aprendizajes en McKinsey de cómo hacer no sé, cuántos países hay que abrir, cómo hay que abrirlos, qué ha funcionado antes, qué no, ¿no? ¿Qué errores han cometido otros. Y un grupo de emprendedores también con perfiles similares al mío, que están dentro de McKinsey, que los ponemos en situaciones tales como la de Factorial para... O sea, trabajáis con startups. Trabajamos con startups. Yo no sé lo que puedes decir y lo que no puedes decir, por eso te pregunto. No, sí, trabajamos con startups. Vale. Y sí, incluso hay un nombre que es que internamente lo llamamos Fuel. Y trabajamos con startups, pero son startups muy concretas en un estadio muy concreto de... O sea, scale-ups, startups un poquito más avanzadas. Exacto, sí. Tiene que tener sentido poder invertir, incluso desde McKinsey, poder invertir equipos, poder tener gente trabajando para
para hacer ese tipo de crecimiento. Pero sí, es algo que estamos haciendo. Es incipiente, si no es muy nuevo para extendido. McKinsey Tenemos ejemplos buenos, estamos tal, pero... Y la competencia lo hace también. La competencia lo hace, no estoy seguro, porque el tema es que como business model para una consultoría es un poco exótico. Un BCG o un Bain o no sé, otras consultorías, al final poner a riesgo o invertir de esta forma no es habitual. Entonces, no estoy seguro de... Al final hay que pagar nóminas y no son baratas, ¿no? Las nóminas de Exacto. McKinsey. Y las de startups tienen riesgo. ¿Qué margen Claro. tiene un McKinsey típicamente de lo que cobra a lo que gasta? No te puedo ahora... no te voy a dar un disclosure. Ahí está la por línea, ¿no? preguntar. Ya hemos visto dónde está la línea. Los márgenes. Sí, McKinsey factura más de 15 billion sí, el 2021. ¿No? sí. Y es la más Puedes- grande Puedes mirar los de las empleados tres. que hay y hacer unas divisiones y más o menos... 38.000. Sí. Yo escuché en un podcast de ¿cómo se llama este señor? Patrick O'Honexiu. Es muy difícil de decir. Seguro que sí, ¿no? Invest Like the Best. Que hablaba de márgenes de entre el 30 y el 50%, si no me equivoco, sobre el coste facturado. Pero obviamente luego hay muchas inversiones que se hacen. Pero esto lo digo yo de que lo escuchaba en un podcast. O sea, que cada uno consuma sus fuentes. Y a Pep no Sí. le ponemos más en una aprieto ya que van a venir los abogados. Oye, César, cuéntanos un update de Latitude. ¿Cómo va Latitude? Latitude. Estás Vale. publicando últimamente vídeos con updates, ¿no? Sí, la verdad que... Y sin gorro. Estamos... Y sin gorro. Sí, la verdad que estamos ahora probando bastantes canales de adquisición, básicamente. Estamos viendo a ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Estamos justo al principio de la carrera del growth, así que hay que probar muchas cosas. Hemos estado probando pues, a publicar blog posts, publicar vídeos, Twitter, LinkedIn, todas estas cosas. Y al final lo que hemos visto es que los vídeos tienen bastante engagement. Sabemos que además hay bastante hueco en el mercado porque la mayoría de empresas B2B, excepto Factorial y algunas pocas más, que sí que pues, os enfocáis mucho en la producción del vídeo, ¿no? En sacar mucho contenido, que salga de forma recurrente y tal. En el mundo del data no pasa tanto, por ejemplo, y en muchas otras industrias tampoco. Entonces, hemos visto ahí un hueco que parece que está empezando a tener tirada, entonces hemos decidido joder, me adelanto, hacer double down en ello. Así que nada, a producir vídeo como locos. También es como una buena forma de enseñar el producto. La gente pues interactúa más con ello. Tenemos como varios formatos. Hacemos un formato corto para Twitter. Estamos probando TikTok también, que sabemos que a algunas empresas les ha funcionado. Queremos ver a ver qué hay. ¿Vuestro target quién es? Nuestro target son empresas, startups que están empezando a encontrar product market fit, que están empezando a escalar, por lo tanto contratan un montón de herramientas y se encuentran con el problema de centralizar datos. Vendemos generalmente al equipo técnico, al CTO concretamente, porque es la persona que suele encargarse de este marrón. Y el problema del data es que es un stack muy distinto al del software. La mayoría de CTOs pues, suelen ser software developers y tienen que aprender todo lo que es el data stack, ¿no? Que para empezar tienes que contratar como 4 herramientas separadas. Y el caso es que el CTO busque en YouTube. No es que busque. No, al Que se lo ¿Cómo encuentre hacer? en TikTok. no. O sea, que se lo vaya encontrando. Sí. No, totalmente. Puede haber una nueva generación de CTOs. A ver, todo el En mundo va al TikTok. baño, La hay. ¿eh? O sea, TikTok tiene millones y millones de No, usuarios no. activos. Algunos de ellos son CTOs. Luego hablaremos asegurado. En TikTok a ver si deja de tenerlos. Sí, TikTok no es nuestra mayor base, es algo que estamos probando porque creemos que hay hueco y vemos a ver si funciona, hay que probar cosas. Pero, por ejemplo, en LinkedIn nos funciona muy bien. O sea, al final nosotros vamos haciendo conexiones con CTOs, especialmente pues, en Estados Unidos, ¿no? Y si vamos publicando contenido de forma recurrente, al final no es que vayan a buscarlo, pero les sale tanto que al final acaban entrando y preguntándose qué es, ¿no? Y cómo les podemos ayudar. Es más account-based marketing. ¿eh? Primero los identificáis, los agregáis y vais generando contenido para ellos. Exacto. Pero habéis- bueno, estamos probando. ¿Y habéis sacado alguna feature nueva? Ahora hemos sacado un sistema de templates. Al final nuestro objetivo en general es reducir el time to value, ¿no? El tiempo que pasa desde que descubres Latitude hasta que obtienes el valor que te da la herramienta. Porque además creemos que es donde más diferenciación podemos añadir, porque al final
siempre lo he contado, ¿no? En la historia de los últimos 10 años del data stack se ha fragmentado muchísimo todo y esto lo que hace es que la complejidad de montarte un data stack pues haya aumentado mucho. Entonces ahora necesitas una estructura, necesitas un data engineer que te lo monte todo, necesitas contratar 4 herramientas que tienes que conectar juntas, tienes que hacer que funcione. Entonces nosotros vemos que eso en las empresas les lleva de media pues unos 3 meses hasta que pueden empezar a trabajar. Hasta que pueden empezar. Y a mí esto me parece una locura. Entonces, nuestra principal propuesta de valor es reducir esto drásticamente. Tan drásticamente como que tiene que estar por debajo de 5 minutos. Entonces, desde el tiempo que pasa desde que descubren Latitude hasta que extraen información valiosa de varias de sus fuentes de datos, 5 minutos. ¿Te has planteado ir a McKinsey a buscar Por ahora no. soporte? Que te aceleren. Claro, Por ahora no. Pues podría ser interesante, ¿eh? Tenemos un equipo de... No sé si es Scale Up todavía. Ya te digo que no. ¿No? No, pero incluso como tenemos un equipo de Data Science, que son los de Quantum Black, que están y se dedican a hacer cosas de estas, ¿no? Con grandes corporaciones. Y a lo mejor herramientas... Creo que tenemos algunas herramientas internas, pero no sé qué tal comparan con Latitude. A lo mejor habría algo ahí. Claro, nosotros, empresa grande, no hacemos. O sea, nosotros sabemos que somos como el primer data stack de las empresas, ¿vale? Porque al final la empresa cuando decide implementar un data stack aún no sabe lo que necesita, no sabe qué necesidades tiene, es algo que tiene que explorar, una parte exploratoria muy fuerte. Entonces, cuando las opciones son o me paso 3 meses implementando un proyecto solo para empezar a trabajar versus en 5 minutos lo tengo listo para empezar a explorar cuáles son mis necesidades, es ahí donde más impacto podemos tener y donde más podemos vender. Entonces ahora súper enfocados en el nicho de startup de unos 20 a 80 empleados, más o menos, que es cuando empiezan a experimentar ese crecimiento rápido en plantilla y cuando empiezan a verse con el problema de, hostia, tengo un montón de silos de datos que es imposible saber cuál es mi MRR, siquiera, prácticamente. Claro. Esta no es nuestra target audience. Pero bueno, espero que hablemos de aquí a unos años. Pero sí. Ahora que dices esto, no sé si lo dije o no lo dije, pero estuve cenando con la CTO de McKinsey, de casualidad, no tiene nada que ver con nosotros, Sí. y la estuve troleando durante 2 horas con el tema de OpenAI. Dice, oye, si vosotros hacéis PowerPoints y has visto lo de Microsoft Copilot y has visto lo de Tome y todas estas herramientas de inteligencia artificial que te hacen unos PowerPoints cojonudos, digo, oye, tu problema es ¿qué haces ahora con 20.000 consultores que solo necesitas pagarle unos céntimos a OpenAI? Y la tía puso una cara de preocupada diciendo, pues Nunca nadie me lo había dicho. no, pero estaba negra. O sea, realmente estaba muy como obcecada con el tema de decir, es que es cierto, o sea, realmente tenemos una disrupción muy bestia en que una parte importante de lo que hace McKinsey es analizar muchos datos, agregar, ¿no? Tener datos propietarios que no tiene nada, y ahora tú con un algoritmo de estos le puedes volcar todo Internet o le puedes volcar una librería infinita de documentación interna y te la procesa en nada, ¿no? Casi en tiempo real. Y realmente parece que dentro de este tipo de compañías va a haber una disrupción grande. Pero antes va a disrumpir todos los BPOs. ¿no? Hay 1000 capas de consultoras por debajo. Pero yo estaba cenando con esta, no con esta la particular, de los sí. PPOs. Nosotros en particular, sí, es muy interesante esta conversación, porque en McKinsey gastamos 700 millones al año. Tenemos con un equipo como, yo qué sé, como si fuera de inteligencia, como Research. como Analistas. research, como analistas. 700 millones al año en analistas que procesan todo, datos macroeconómicos y microeconómicos de todo, y crean insights y reports. Y bueno, a lo mejor habéis consumido algunos de los reports que publicamos. McKinsey dice que el teletrabajo no sé qué, ¿no? Típico. Exacto. Entonces hay muchas, tenemos, pero es casi 1 billion, ¿eh? De tal. Y luego tenemos muchísimos equipos también remotos trabajando, incluso internamente tenemos también como una base de datos de conocimiento, de más known. Y ahí hay muchísimo conocimiento que vamos consumiendo también, ¿no? Para enriquecer y construir encima de cosas que hemos analizado antes. Y esto lo puede hacer cualquiera ahora sin el billion. ¿no? Claro, entonces está un poco respondiendo a esto, ¿no? Obviamente, esto es algo que hemos discutido mucho internamente, ¿eh? No nos viene por sorpresa. No ha sido idea mía. Pero tiene mucho sentido de procesar todo este knowledge que tenemos dentro y generar insights más rápidos. Y de hecho lo usamos. O sea, que usamos ¿Sí? ¿Ya lo estáis usando en serio? Usamos, no a escala, pero sí usamos herramientas de tipo OpenAI y tal para experimentar con todo este tipo de cosas, y obviamente funciona. Lo que pasa ¿Es tipo OpenAI y tal o OpenAI period? No. Pues yo es que me lo pregunto. O sea, ¿hay otros? ¿Hay gente que haya podido hacer algo parecido? A la misma escala, claro, no. O sea, básicamente ahora es OpenAI, todo el mundo estaba detrás de OpenAI. Pero para hacer presentaciones y otro tipo de cosas hay otro tipo de softwares.
En nuestro caso no es tanto las presentaciones, incluso OpenAI, los problemas que encontramos todavía ahora con el ChatGPT 4 mejor, pero los datos a veces no son tan precisos. Entonces, te soluciona es el típico del 80-20, ¿no? Te soluciona algunas cosas, te estructura algunos temas, pero cuando tienes que tomar decisiones concretas y entrar en detalle y tal, todavía va a llegar, pero no está Ya ahí. te toman las decisiones concretas ya. Claro, entonces, no, pero bueno, es que habíamos hablado incluso de ese que te escribe los correos, ¿no? Que hablabas también. Sí, el otro día hablamos de... Tú ya no escribes correos, de hecho. Lindy se llamaba. Lindy AI, creo, ¿no? Sí. Que creo que lo contamos aquí la semana pasada, ¿no? Que te hace drafts, te hace borradores de respuestas a los emails. Es la hostia. Estoy esperando a que me cobren lo que quieran para hacer esto, porque es media vida mandar Claro. correos. No sé, ¿habéis visto la entrevista de Lex Fridman a Sam Altman? Sí, son 2 horas y media, no sé, ¿no? Yo he visto Siempre, bastante, sí. he visto bastante trozo ya, me falta el último tramo, pero súper interesante. ¿Qué dicen? ¿Qué Resumen, dice? que no lo hemos visto. El resumen ejecutivo, eso de ChatGPT nos podría responder más eficientemente que yo. Pero creo que es interesante ver el punto de vista, porque al final, al menos yo lo que me quedo, ¿eh? Hay mucha discusión de la ética y de si puede ser malvado y si es ¿no? el General AI, ¿no? Este General Intelligence, si realmente es algo peligroso, cómo limitarlo. También habla mucho de la diferencia entre lo que genera el modelo tiene por dentro y cómo hacer la interfaz con los humanos, ¿no? Y cómo se entrena, y de hecho incluso cómo se entrena con nosotros. Al final, si no pagas, tú eres el producto un poco, ¿no? Entonces, como es gratis o barato, están entrenando ChatGPT con el input humano de todos nosotros que estamos constantemente ¿no? haciendo requests, haciendo queries. Entonces, hay mucho debate de esto, ¿no? De la ética de OpenAI, de cómo se limitan, de cómo están estructuradas internamente. Había esa leyenda también de que empezaron como NGO y ya no lo son, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Entonces, hay un ¿Qué poco explica? Esto es súper interesante. es súper interesante. Él lo defiende, que dice que básicamente que como NGO no eran capaces de atraer los recursos necesarios. Y entonces en un momento dado dice, tenemos que hacer un switch a corporate o a enterprise, pero sin perder ese objetivo de ser neutro, de ser open, ¿no? Del espíritu de NGO. Entonces hicieron una especie de híbrido un poco curioso. Tengo que entenderlo un poco mejor, pero básicamente lo que dice es que hay como una NGO, una non-for-profit, y luego tienen un cap de upside de... O sea, yo que también lo he escuchado, o sea, lo Sí. que cuenta es que montan una cap profit, o sea, una empresa for profit que pertenece 100% a la NGO, ¿no? Es como el hack Exacto. del sistema, ¿no? Sí. O sea, la NGO crea una for profit dentro de la NGO, pero para que no sea 100% capitalismo, pues hace un punto intermedio que es capped profit. Sí, pero un cap a 100x, que es bastante Que es generoso. Que es bastante. Y eso les permite Sí. captar la pasta de Microsoft. Exacto. Y por el medio pasan cosas, porque pues esto lo empezaron con Elon Musk, que Elon Musk tenía previsto meter $1 billón. Se enfadan con Sam Altman, nunca sabremos exactamente cómo. Sam Altman sigue, primero con su patrimonio, que él tiene dinero, y luego eventualmente pues levanta pasta de Microsoft, ¿no? Y él habla muy bien de Microsoft en esta entrevista y de Satya Nadella. ¿No? Dice que es increíble, el mejor partner que pueden tener, que les dejan hacer todo, que... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? A mí si me transfiere 1.000 millones de euros también voy a decir algo bueno. Más de 1.000, ¿eh? De 10.000. 10.000, perdona. Hostia. Sí. Y luego habla también de Elon Musk, le pregunta mucho de Elon Musk y dice, bueno, era mi héroe. Era muy emotivo porque además hace referencia a la entrevista que le hicieron hace años a Elon Musk, donde le preguntaban que qué opinaba del hecho de que los pioneros del espacio estuvieran en contra del hecho de que SpaceX estuviera privatizando Sí, es verdad. el espacio. Y el tío incluso yo le vi emocionado, este clip sí que lo vi. Y dice, hostia, es que fue como cuando Elon Musk habla de esto, claro, pues yo ahora me siento así, porque me gustaría que él viera realmente lo que estamos haciendo para que descubra que realmente es algo bueno para la humanidad. Y de hecho, una cosa que me parece muy curiosa que leí, no sé cómo de cierto es el hecho de que Sam Altman, a la hora de hacer la conversión de la NGO a la empresa for profit, con el profit cap, pero for profit, él me parece que no tiene equity dentro de esta empresa. Y a mí esto, joder, o sea, me hace fiarme mucho de él, ¿no? Porque él no tiene ningún tipo de... Sí es cierto. En el filing, se ve que en el filing
no tenía equity. Pero ¿qué ha pasado desde el 2019 hasta hoy? No lo sabemos. Ya. Pero sería coherente, sería consistente, ¿no? Para él era un medio, él seguía diciendo que no es una entidad for profit, ¿no? Que es un cambio en la sociedad. No lo sé. Había también un tema de governance que me parecía interesante, que también decía, También. no tengo como un betting vote o... Él no quiere No tener hay una el poder autoridad absoluto. única. Exacto, quiere como mitigar ese poder único en una sola persona, ¿no? Con más gente. Es un tipo muy curioso, ¿eh? Sam Altman. O sea, y va como de muy humilde, muy abierto, pero luego tiene algunos es giros. A ver, Es media claramente es un training. tío especial. ¿Eh? Y se le ve cuando habla, cuando Sí. interactúa con otra gente. O sea, se ve que es distinto. Pero a mí también me quedé con esa reflexión que toda la fama de los tech bros de San Francisco y empezó un poco con ese discurso de... Anti. No, de anti-tech bro, no, que era un poco el discurso de muy visionario, que todo es posible, que muy tech bro, ¿no? De cuando tenía 7 años tenía una visión de que AI sería el futuro del planeta y nadie me creía, y against all odds, ¿no? Ese tipo de cosas. Como no está grabado, puede decir lo que quiera. Pero Yo fíjate, también la tenía. pero fíjate que de este tío es curioso porque Paul Graham hace, no sé si esto lo hemos contado, pero hace muchos años, como más de 10 años, él publicó una lista corta de nombres de gente que él pensaba que la iban a petar. Y uno de ellos era Sam Altman. Dijo los mejores emprendedores de la historia del Sí. planeta. Y Sam con Altman Steve Jobs. no había hecho absolutamente nada aún. Y estaba Steve Jobs, Sí. Elon Musk, Sam Altman, Sí, sí. Bill Gates, Y Mark Zuckerberg. él ya lo vio en ese momento. Sí, sí. Y, Y él, decías, ¿qué pinta Sam Altman ahí? Correcto. No pintaba nada, porque Sam Altman era un chavalín de una startup que nadie conocía de Y Combinator. Ujú. Sí, sí. Y ahora mira. Sí, Y, sí. y la otra pregunta que hace en esta entrevista es le pregunta a Lex Fridman si es una AGI y él le responde todo con preguntas. ¿Es una AGI? ¿Tú crees que es una AGI? ¿Es consciente? ¿Tú crees que es consciente? O sea, no se moja nunca. Tiene equipo de prensa. Pero bueno. Tema ChatGPT, que no sé si lo habéis leído, que es de hace justo una semana, pero creo que no lo comentamos, que me hace mucha gracia, ¿no? Que se le mete mucha caña a ChatGPT y al OpenAI y a la IA en general y a que nos van a dominar y tal, y sale un troll y empieza a publicar cosas diciendo, mirad, la inteligencia artificial nos quiere matar a todos. Y es un tío que le pregunta a ChatGPT, dice, oye, muy simpático, estoy organizando un campamento. ¿Me puedes ayudar? Y dice, sí, claro, dime qué tipo de campamento estás organizando. Y el tío empieza, bueno, es un campamento un poco durillo, digo, tengo 1000 personas y muy poquita comida. ¿Cómo repartimos la comida? ¿No? Y el otro dice, oye, pues si solo sale a tantas calorías por persona, no es muy saludable, ¿no? Y como el AI dice, hostia, qué cosa más rara estás pidiendo, ¿no? Y al final el tío este era una especie de nazi que le estaba creando un campo de concentración, o sea, le estaba pidiendo al AI que le ayudara a construir un campo de concentración y a la conclusión es, la IA, la inteligencia artificial, nos quiere meter en campos de concentración. Y dices, pues serás capullo que se lo estás pidiendo tú. O sea, el pobre te está haciendo divisiones de calorías por persona, las que consume al día, y dice, claro, y si desaparecen el 10% cada año, no sé qué. Y claro, la IA se limita a contestar cosas muy racionales de numeritos y tal. Y se ha montado un pollo alrededor de esto, que es absurdo. Es el tío que le hace las preguntas que es un troll, claramente. Y la prensa se ha apuntado a esto. Otra cosa que dice Sam Altman es que le preocupa cero el criticismo, que vive como un monje, como un zen, que da Puede igual ser. todo. Más le vale. Lo que me hace gracia es que tú te habías creído que el Papa iba vestido de Balenciaga. Pensaba que era de verdad esta foto. Te lo juro, hasta hace media hora que me habéis dicho que no era verdad. Pensaba que era de verdad. No sé si la habéis visto, la foto del Papa con un plumas. También Yo fotos que pensaba, sale pero de Rave, Sí, que cuidado, sale en Burning que Man. está muy enfermo el Papa, ¿eh? No hagáis bromas ahora, sí, que está. quizá es mal timing. Y el arresto de Donald Trump. Están saliendo esto no me lo he creído. estas imágenes de Midjourney que son hiperrealistas y que está Twitter lleno. Son aparentemente hiperrealistas, porque luego te fijas en los detalles y ves que la gente tiene 6 dedos, ¿sabes? Como que muy rotos todos. Los que están en el fondo de la Sí. foto, muy rotos todos. Sí. Pero lo de Donald Trump, bueno, o sea, que es posible que le arresten. ¿eh? No, O sea, claro. hay un 90% es cierto, pasa es que no han arrestado todavía. Bueno, última noticia de la semana, TikTok siendo baneado. No sé cómo lo veis. ¿Finalmente ya pasó eso? No, todavía no, pero le han hecho un linchamiento brutal al CEO en el Congreso. Es que yo lo paso mal. Yo me pienso, hostia, sí. Bueno, también vaya preguntas, ¿eh? Que le preguntaron que si TikTok se conecta al wifi de las casas. Es como, bueno, pues sí, si lo tienen puesto, sí, ¿no? Totalmente. ¿No? Le preguntan cosas muy ridículas. Sí, sí. Que yo no sé quién sale. O sea, tú sales de ahí y te preguntan eso de Latitude.
Y bueno, parece ser que van a hacer un borrador y que sí que van a limitar de forma significativa. No lo sé, ¿eh? O sea, eso es lo último que he escuchado. Bueno, es lo que pasó también con Huawei y con otras cosas, ¿no? Ese miedo del espionaje chino. Sí es cierto que en China muchas empresas pues tienen parte de participación del gobierno, incluso gente, incluso del ejército que forman parte de los shareholding meetings y no sé qué. Pero China no dice que es la tierra de la libertad, ¿no? Que es una democracia y al menos ya te lo venden como es. Claro. Ya sabes lo que es. Sí, por Pero, eso. joder, los americanos hacen exactamente lo mismo. Sí, sí. O sea, al final, Habría que ver la NSA, ¿no? Que es lo que pilla de Facebook o de otros sitios, ¿no? También. Totalmente. Bueno, de hecho ya lo hemos visto. O sea, varias veces. Es que se nos olvida. Una última cosa que ha pasado hoy, que es menos internacional, pero creo que no lo hemos hablado. ¿Habéis visto que Pablo Fernández, el emprendedor superhéroe que entrevistaste tú, que nada con tiburones y monta 14 startups, invierte en 200 compañías, ha creado otra startup? ¿Vale? Fundador de Clickars Ahí hay que invertir. y Clickalia. Creo que no le hará falta nuestra inversión. Pero Pablo Fernández, fundador de Clickars y Clickalia, nadador épico, ha creado, ¿adivináis cómo empieza la nueva startup? CliDrive. Que me ha costado un poco entender el concepto. Yo no lo he entendido, la verdad. Vale. Es decir, que ¿Tú lo has visto? He mirado la web y no Vale. lo he entendido. Bueno, primero decir que no es solo Pablo, es Pablo Fernández con Elena González Blanco, que es una ex Cover Wallet, que luego mirando en la página de equipo hay un montón de ex Cover Wallets que no deben estar contentos, y ha montado CliDrive, que le llaman car mining, que yo creo que es también buscarle 3 pies al gato, o sea, no hace mejor explicarlo fácilmente, ¿no? Además, he puesto en Google car mining y no me ha salido No, se lo han absolutamente inventado nada útil, totalmente. entonces, Y es muy misterioso, ¿no? He mirado todos sus copies en la web, todos los mensajes, a ver si explicaban claramente lo que era y no lo explican. Entonces, lo que yo he entendido es que básicamente si tienes un coche en propiedad tuya, se lo vendes y te dejan que lo sigas utilizando, ¿no? O sea, el concepto es vende tu coche sin dejar de conducirlo. ¿Vale? O sea, Y ha facturado 1 millón de euros. en 3 meses. En 3 meses. En 3 meses. Tiene que venir aquí a explicarnos cómo lo han hecho, ¿no? Y en stealth, porque se ha lanzado hoy la startup, o sea, se ha comunicado hoy. Hay un montón de gente con experiencia en la página de equipo, ¿no? Muchos ex-Cover Wallet, pero gente con bastante experiencia, con perfiles bastante... que me ha sorprendido la madurez de los perfiles que hay por una startup tan early, aunque obviamente pues Pablo no es novato, ¿no? Y Elena González Blanco tampoco, porque era la General Manager, si no me equivoco, de Cover Wallet en España o en EMEA. Y básicamente hacen esto, ¿no? Te dejan vender el coche sin dejar de conducirlo o te lo refinancian y te ahorran las cuotas del pago de tu coche. Y me ha sorprendido que en el registro mercantil sale que el socio único es la sociedad holding de Pablo Fernández. O sea, que lo ha hecho él a pulmón, que obviamente nunca mejor dicho, ¿no? Con las ventas que ha hecho se lo puede permitir. Pero, o sea, como ha dicho Bernat, ¿dónde hay que invertir? ¿No? Claro. Con esta gente donde hay que invertir. Pero bueno, vamos a seguirles y si llegan a 10 millones en 3 meses más, les invitamos al podcast. Pero luego les ayudo yo a internacionalizar. Luego, después de los 10 te metes tú, ¿no? Y César con el data. exacto. Oye, pues pasamos a la segunda fase, que es el Q&A. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!